Given Dado f de x igual g de x dividido por h of x, queremos usar los gráficos proporcionados para determinar f' de 5. Aviso bien primero de que la función f es un cuotiente de dos funciones, así que encontraremos primero la función derivada utilizando la regla de cociente proporcionada a continuación, y luego volveremos a analizar el gráfico para determinar la primera parte de 5. Así que volveremos a estos gráficos en solo un momento. Revisión de la regla del cociente. Si queremos el derivado de la función f dividido por la función g con respecto a x, este derivado sería igual a gxf', fxg', dividido por g cuadrado. De nuevo, donde f está en el numerador y g está en el denominador. Debemos tener un poco cuidado aquí porque nuestras variables son diferentes. Nuestro numerador es g de x, y nuestro denominador es h de x, así que podría ser más útil pensar en esto como el denominador x el derivado del numerador, el numerador x el derivado del denominador dividido por el denominador cuadrado. En nuestro caso, f' of x será igual a un cociente. Pero aviso como el denominador es solo el denominador cuadrado. Así que tenemos h de x cuadrado y el numerador es el denominador. X el derivado del numerador que sería h de x xg' de x y luego, el numerador x el derivado del denominador. Tenemos g de x h' de x, pero nuestro objetivo es encontrar f' de 5. Así que ahora sustituiremos 5 por x. Tenemos h de 5x g' de 5, g de 5x h' de 5. Dividido por h de 5 cuadrados. Vamos adelante y tomemos el valor de la función derivada a la diapositiva anterior y analice los gráficos. De nuevo, aquí está el gráfico de la función g de x, y aquí está el gráfico de la función h de x. Aviso como necesitamos encontrar g de 5 y g' de 5. Donde g' de 5 sería la pendiente de tangent line en x igual 5. También tenemos que encontrar h de 5, y h' de 5 donde h' de 5 sería la pendiente de tangent line at x igual 5 para h de x. Comencemos determinando los valores de función g de 5, y h de 5 y luego hablaremos de cómo encontraremos estos valores de función derivada. Para evaluar g de 5 queremos encontrar el valor de la función o el valor y cuando x igual 5. Aquí está donde x igual 5. Aviso cómo sería el valor de la función 4. Y entonces para h de 5 aquí donde x igual 5. Aviso como el valor de la función es 3. Y ahora vamos a discutir cómo va a encontrar estos valores de función derivada. De nuevo, g' de 5 x Siemens igual a la pendiente de la línea tangente en x igual a 5. Así que es el punto donde x igual 5. Y aviso como si esquemamos una línea tangente para nuestra función porque es lineal, la línea tangente contenerá el gráfico de la función. El gráfico de la línea tangente sería así. Por lo tanto que nuestra función es lineal y la línea tangente contiene la función, podemos utilizar el gráfico para determinar la pendiente de esta línea tangente, y por lo tanto encuentre un primero de 5. Así que seleccionamos este punto aquí que también está en la línea tangente. Aviso como el cambio de y es más 1 porque subimos 1, y el cambio de x es más 2 porque vamos a la derecha 2. Para ir de este punto a este punto, y desde que la pendiente de la línea tangente es medio hexanewton x igual 5g' de 5 x Siemens 1 2. Ahora mirando la función h, si esquemamos una línea tangente en x igual 5, parecería así que contiene la pieza correcta de la función y por lo tanto de nuevo. Podemos seleccionar dos puntos en esta línea tangente para determinar la pendiente y entonces encontrar una prima de 5. Así que si usamos este punto en x igual 5, y este punto que x igual 4, aviso como tenemos que bajar una unidad y derecha una unidad. Así que el cambio de y es menos 1, y el cambio de x es más 1, y por lo tanto la pendiente de la línea tangente es menos 1,
x igual 5 y por lo tanto, la prima de 5x a Siemens menos 1. Y ahora necesitamos realizar la sustitución en nuestro valor de la función aquí que no debe ser solo una prima de x, pero una prima de 5. Así que vamos adelante y hagámoslo. El denominador sería h de 5 cuadrados donde h de 5x a Siemens 3. Así que tenemos 3 cuadrados. Mirando al numerador tenemos h de 5 que sabemos es 3x g' de 5 que es 1, 2 y luego g de 5 que es 4x h' de 5 que es menos 1. Así tenemos 3 2 más 4. Así que escribiré más 4 1 y luego dividiremos este 9. Si obtenemos un denominador común aquí, eso sería 2. Así que multiplicaremos por 2 2. Esto es igual a 3 2 más 8 2 que sería 11 2. Y en lugar de dividir a los 9 podemos multiplicar por el reciprocal. El recíproco del 9x a Siemens 1 9. Tenemos x 1 9 y por tanto h' de 5x a Siemens igual a 11 18. Espero que hayas encontrado esto útil.